Cuando pasas tantos años al volante, de noche, por carreteras que se pierden entre cerros y montes, te terminas acostumbrando a ver cosas raras. Y no lo digo por exagerar. En este trabajo todos escuchamos historias. Que si se aparece una mujer pidiendo aventón, que si hay un niño parado en mitad del camino, o hasta un tipo parado con los ojos en blanco. Casi todos los tráileros te cuentan alguna leyenda, y a veces uno mismo se burla, hasta que te pasa algo que no le contarías ni a tu sombra. Yo manejo tráiler desde hace más de 10 años, y aunque al principio me daba miedo quedarme varado en zonas despobladas, con el tiempo me fui volviendo frío. De esos que prefieren guardar silencio antes que contar que vieron algo raro. Pero hay una noche que nunca pude borrar. Fue hace como 4 años. Iba cargado de material para una constructora en Querétaro. Todo era normal. Ya había tomado esa ruta un par de veces, y aunque no era muy transitada, me gustaba porque me evitaba la ciudad y el tráfico. Lo que no sabía era que, esa vez, algo iba a cambiar. Salí de San Juan del Río ya medio tarde. Eran casi las 9 cuando me subí al tráiler y puse el GPS. No tenía ganas de rodear por la autopista, así que activé el modo ruta más rápida. Me marcó un camino que, según eso, me ahorraba 40 minutos. Nunca lo había usado, pero me dejaba cerca de la bodega donde tenía que dejar la carga. Le di a aceptar. No me lo cuestioné. No había razón para hacerlo. Los primeros kilómetros todo iba bien. Era un tramo rural, pero la señal del GPS seguía firme y la carretera, aunque solitaria, estaba pavimentada. Por ratos se me cruzaban conejos y alguna que otra serpiente muerta. Nada raro para esa zona. Me iba escuchando un podcast y tomando café de termo, bien concentrado. Pero conforme me fui adentrando más, el ambiente empezó a cambiar. Primero fue la niebla. Una neblina bajita que se fue espesorando sin aviso. Después, el camino se fue angostando, hasta que parecía más un sendero que una carretera. Y ahí fue cuando me empezó a picar la curiosidad. Revisé el GPS, y aunque la línea seguía trazada, ya no decía cuánto faltaba. El mapa se quedó como congelado, y el puntito azul ya no se movía. Frené el tráiler, bajé el volumen del estéreo, abrí la ventana. Silencio total. Ni un grillo, ni un carro a lo lejos, nada. Solo el sonido del motor vibrando en medio de la niebla. Me bajé con la linterna en la mano, por puro instinto. Caminé unos metros por el camino para ver si podía dar vuelta en caso de emergencia. Pero el camino se torcía hacia abajo y no alcanzaba a ver qué seguía. No parecía peligroso, solo muy aislado. Justo cuando me iba a subir de nuevo, vi algo raro. En el piso, casi pegado al monte, había marcas, huellas, pero no de llantas ni de animales. Eran como pasos descalzos, chiquitos, como si alguien hubiera estado caminando por ahí sin zapatos, y no hacía mucho. Me agaché a verlas mejor. Estaban húmedas, como si alguien acabara de pasar. Me sentí incómodo. Me subí rápido, pero ya no se me quitaba esa sensación. Avancé despacio. La niebla ya me tapaba hasta las luces altas. Fue en ese momento que me di cuenta que algo no cuadraba. El camino no tenía señalizaciones. Nada. Ni un letrero, ni un señalamiento, ni línea amarilla en medio. Ni siquiera basura. Como si nadie más lo usara. Y entonces vi algo. A unos 30 metros, en medio de la niebla, distinguí una figura. Era una mujer, parada del lado derecho del camino. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, con un vestido blanco que le llegaba a los tobillos. En la mano traía algo. Me enfoqué. Parecía una muñeca. Pero no me detuve. Le pasé por un lado, casi sin mirarla. El retrovisor no me mostró nada más. 10 minutos después volví a verla. Del mismo lado del camino, parada, con el mismo vestido, con la muñeca, como si no me hubiera movido. Frené. El corazón se me quería salir. No era posible. No había forma de que ella llegara antes que yo si yo no me había detenido. Apagué el motor.
Silencio total. Cerré los seguros. Me quedé sentado, esperando que pasara algo. Pero no pasó nada. La figura no se movió ni un centímetro. Parecía estatua. Y entonces, mi radio se prendió solo. Un zumbido, como si alguien hablara muy despacio. Y luego, una voz femenina. Pero no eran palabras. Era como si alguien respirara fuerte, pegado al micrófono. Apagué el estéreo de golpe. Todo volvió a quedar en silencio. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. No quise seguir, pero no podía dar vuelta. El camino era muy estrecho. Tenía que seguir recto o quedarme ahí hasta el amanecer. Decidí avanzar. 5 minutos después, las llantas traseras del tráiler se patinaron. Me bajé de nuevo a revisar. Una parte del asfalto estaba húmeda y había rastros de tierra suelta, pero también más huellas, pequeñas, descalzas, como de niños. Pero no había ninguna casa cerca, ninguna escuela, nada. Comencé a escuchar un sonido extraño, como risas bajitas. No me lo imaginé. Venían de entre los árboles. Prendí la linterna y apunté, pero no se veía nada. Subí al tráiler lo más rápido que pude, y en el espejo lateral, ahí estaban, 2 niños, parados detrás del tráiler, uno a cada lado. Me miraban. No estaban asustados. Sonreían. Intenté poner reversa. El tráiler no respondía. El tablero marcaba error, como si el motor se hubiera bloqueado. Intenté de nuevo. Nada. Fue ahí cuando los faros se apagaron solos, oscuridad completa. Tomé el celular, sin señal. Intenté prender la linterna del teléfono. Se apagó. Y entonces escuché un golpe, fuerte, en la puerta del copiloto. Me giré en seco. No había nadie, pero el vidrio tenía una marca, como de mano, pequeña, como si alguien lo hubiera tocado con fuerza. Me bajé con un desarmador en la mano, temblando, pero no había nadie. En ese momento mi celular vibró. Un mensaje. No tenía remitente, solo decía: no debiste entrar por aquí. Leí el mensaje 2 veces, sin entender cómo había llegado. El número no estaba registrado, no había nombre, ni foto, ni historial. Solo esa frase: no debiste entrar por aquí. Me quedé congelado, como si el frío de la carretera me hubiera pasado por dentro. Cerré el celular, lo metí en el bolsillo y traté de arrancar de nuevo. El motor hizo un ruido seco, como si intentara girar pero algo lo detuviera. Fue en ese momento que escuché cómo algo caminaba arriba del tráiler, paso por paso. No era un animal, era algo más pesado. Me quedé en silencio, sin atreverme a moverme. Los pasos se detuvieron justo sobre la cabina, y luego, nada, ni un sonido. Pero esa ausencia de ruido pesaba más que cualquier golpe. Sentí un hormigueo en la nuca, ese tipo de sensación que uno no puede explicar, como si alguien te estuviera mirando con odio. Saqué el celular otra vez, sin señal, pero encendí la cámara frontal, como si al hacerlo pudiera ver lo que estaba encima del tráiler. Nada, solo mi cara, pálida, y el reflejo de la oscuridad detrás. Volví a intentarlo con la cámara trasera. La apunté hacia el techo por la ventana. Nada. Pero justo cuando la bajé, se escuchó un golpe seco en el cofre, como si algo hubiera saltado desde arriba. Me incliné para mirar por el parabrisas, y ahí estaba, una figura, agachada, delgada, casi esquelética, sin ropa, la piel sucia, como cubierta de lodo seco, la cabeza ladeada, los ojos no tenían brillo, no parecían ni humanos ni de animal. Me miraba fijo, sin moverse, sin pestañear. Me quedé paralizado. No podía arrancar, no podía abrir la puerta, no podía gritar. Solo me quedé viendo esa cosa,
y de pronto desapareció, como si se hubiera hundido en el aire. Volví a encender el motor, con desesperación. Esta vez arrancó. No me importó nada más. Pisé el acelerador y avancé a ciegas, sin luces, con la niebla comiéndome los bordes de la carretera. Pasaron 10, 15, tal vez 20 minutos. El GPS seguía muerto, pero lo más raro fue que el camino seguía bajando, como si me estuviera adentrando en una especie de cañón. La niebla ya no me dejaba ver ni el frente del tráiler, y entonces vi luces, 3 luces, como faros de carro, viniendo en sentido contrario. Frené de golpe, pero las luces no se acercaban, simplemente estaban ahí, suspendidas. No se movían, no parpadeaban. Bajé del tráiler con el desarmador en la mano y avancé unos pasos. Pero esas luces no eran de un carro. Eran como ojos, o algo que quería parecerse a ojos. Se elevaron, como flotando, y luego se apagaron al mismo tiempo. Me quedé solo otra vez, solo y con la certeza de que no debía haber tomado ese maldito camino. Intenté volver, dar reversa, pero no reconocía nada, ni una curva, ni un árbol, ni una piedra, como si la carretera cambiara de forma, como si no hubiera vuelta atrás. Fue entonces cuando vi un señalamiento, el primero en toda esa ruta. Una tabla de madera clavada en un poste viejo, casi caído, con letras blancas pintadas a mano. Decía, la carretera del olvido. Me bajé a verlo de cerca. La madera estaba podrida, pero lo que me hizo erizar la piel fue que justo debajo de esas palabras alguien había tallado otra frase con cuchillo o con algo filoso. Los que entran no salen igual. No pude evitar mirar hacia el cielo. La niebla tapaba las estrellas. No había luna. Ni siquiera parecía noche. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Avancé otro tramo. La carretera se dividió en 2 caminos. El GPS seguía muerto. No sabía cuál tomar. El de la izquierda bajaba más. Parecía entrar en una barranca oscura. El de la derecha subía entre árboles torcidos, como quemados. Elegí el derecho. A mitad de ese camino vi algo que todavía me cuesta entender. Un tráiler igual al mío. Mismo modelo, mismo color. Estacionado con la cabina apagada. Me acerqué lentamente. No había nadie. Caminé hasta la puerta. Estaba abierta. Dentro había cosas idénticas a las mías. El mismo termo de café, el mismo celular, apagado, la misma chamarra colgada. Me miré en el espejo retrovisor. No era yo. El reflejo me devolvía la mirada, pero no era yo. Era alguien parecido, con los ojos hundidos, con una expresión vacía. Retrocedí, cerré la puerta de golpe y corrí de vuelta a mi tráiler. No supe cómo llegué, ni cuánto tardé, pero cuando me subí de nuevo, la carretera ya no estaba. Lo juro por mi vida. Donde debía estar el camino, solo había monte, tierra y árboles secos. Me giré en todas direcciones. No había nada. Ni señales, ni rastro de asfalto, ni el otro tráiler. Como si todo hubiera desaparecido. Y entonces escuché una voz, clarita, desde el asiento del copiloto. Una voz de niño. Dijo, ¿me llevas a casa? No había nadie. Giré el rostro lentamente. El asiento estaba vacío, pero el cinturón de seguridad estaba abrochado, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. No aguanté más. Grité. Grité como no lo había hecho desde que era niño. Pisé el acelerador. El motor rugió. No sé qué hice. Solo avancé. Cerré los ojos, solo por un segundo. Cuando los abrí, estaba en una gasolinera. Eran las 5:37 de la mañana.
El cielo ya clareaba. El tráiler estaba lleno de tierra, rayado por todos lados. Me bajé tambaleando. El despachador se me quedó viendo como si hubiera visto un muerto. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había tenido una noche pesada, pero algo en su mirada me hizo sentir que sabía algo. Entonces me preguntó, ¿tomaste la ruta de la Barranca Vieja? No supe qué decir. Me quedé mudo, y el tipo solo dijo, no eres el primero que llega así, pero ojalá sí seas el último. Desde ese día no volví a tomar atajos. Me aprendí cada ruta oficial de memoria. Nunca más dejé que el GPS decidiera por mí. Pero lo más extraño pasó una semana después. Fui a revisar el tráiler, al taller. El mecánico me llamó alarmado. Me dijo que había encontrado algo dentro del motor. Una muñeca, vieja, quemada por el sol, con una cinta en el cuello que decía, no confíes en rutas que no conoces. El mecánico pensó que era una broma. Yo no pude decir nada, solo asentí y me la guardé. Hasta hoy la tengo en mi caja de herramientas. Y a veces, cuando el motor se apaga solo o el radio se prende sin motivo, juro que la muñeca me mira. No hay mapa que marque ese camino, nadie que sepa explicarlo. Pero esa carretera existe. Se aparece cuando uno confía más en la tecnología que en el instinto. Cuando uno ignora esa voz interna que te grita que des la vuelta. Yo no la escuché. Y aunque logré salir, algo de mí se quedó allá. Y algo de allá se vino conmigo.